Bueno, vamos a grabar por enésima vez lo que corresponde a la descripción del átomo de carbono. El átomo de carbono se encuentra en el mismo grupo que el silicio, es decir, comparten algunas propiedades, y el silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, el carbono es el que forma los compuestos orgánicos. Cabe preguntarnos entonces por qué el carbono y no el silicio, que es más abundante. Bien, el por qué está dado en la forma en que es capaz de formar enlaces covalentes muy estables que acumulan mucha energía. Esa cantidad de energía va a depender de la distancia entre los átomos y del tipo de átomo que se una al carbono. Puede formar enlaces con hasta 4 elementos distintos. Recordemos, el carbono tiene un estado de oxidación o de valencia 4, es decir, tiene 4 electrones para compartir en su última órbita. Y lo hace con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, entre otros. Esto le da una gran variabilidad molecular. A su vez se puede unir a otros carbonos formando estructuras lineales, ramificadas o cíclicas. Puede formar enlaces sencillos o simples, dobles o triples. Los compuestos que forma son estables, pero pueden ser transformados por reacciones químicas, y esto es lo que vamos a estudiar a partir de la unidad 3, el metabolismo de las diferentes biomoléculas, es decir, las transformaciones que ocurren de las biomoléculas. Sus compuestos presentan isomería, también vamos a ver en la próxima unidad en qué consiste la isomería, o también inclusive cuando se ve hidratos de carbono, la isomería la presentan, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero una distinta disposición de sus átomos dentro de la molécula. Según cómo se dispongan en el espacio los átomos de carbono, será la configuración de la molécula. La configuración, cada vez que hagamos referencia a la configuración, tiene que ver con esta disposición espacial de los átomos dentro de la molécula. Y esta disposición es lo que le va a determinar las propiedades y función en los seres vivos. Se les pueden unir grupos de átomos llamados grupos funcionales que determinan las propiedades químicas de una molécula y la interacción entre las biomoléculas. Vamos entonces a empezar a ver los diferentes, en la próxima vamos a ver el átomo de carbono, una representación. Acá en el centro se encuentra el núcleo y los orbitales atómicos, estos en forma de pera. El carbono acá estaría formando enlaces simples. Entre esos orbitales atómicos hay un ángulo de 109 grados 28 minutos. Esto es lo que se conoce como hibridización sp3. Pero bueno, estas son cuestiones de química que no vamos a ver. El carbono, los esqueletos que pueden formar las moléculas orgánicas son cadenas lineales simples, saturadas. Saturado quiere decir que todos los enlaces están siendo compartidos en forma simple. En tanto, insaturado es cuando tenemos dobles o triples enlaces. También puede ser que forme cadenas ramificadas, como vemos acá en esta última figura, o puede formar ciclos, y esos ciclos pueden estar constituidos o todos por carbono, o también, como ocurre por ejemplo en el benceno, o pueden ser cíclicos que son de tipo
heterociclos, es decir, que están constituidos por átomos de distinta naturaleza. Acá tenemos el nitrógeno y oxígeno. Bien, los grupos funcionales, ¿qué se entiende? ¿Qué son los grupos funcionales? Son diferentes asociaciones entre átomos que proporcionan características funcionales a la molécula. Se unen al esqueleto de carbono y proporcionan los sitios reactivos, es decir, son los que en realidad van a interaccionar con otras moléculas y darle las propiedades. Esos sitios reactivos permiten que las moléculas reaccionen, se transforman o se unen a otras. Así, por ejemplo, en las proteínas que tiene el virus, el COVID, son proteínas que tienen una conformación especial que interaccionan con moléculas receptoras que están digamos, en el epitelio, o en la mucosa de la nariz, en la garganta o en el epitelio de las vías respiratorias en general. Los elementos químicos fundamentales en la reactividad de las biomoléculas son el oxígeno y el nitrógeno y hacen reaccionar a las moléculas que los poseen. Vamos a ver que existe una variedad importante, digamos así, de grupos funcionales que contienen oxígeno y nitrógeno. Las moléculas se pueden reconocer por el grupo funcionales, pero no solamente podemos reconocer las moléculas, es decir, podemos decir es un aldehído, es una cetona, es un ácido, es una base, sino que también podemos predecir las propiedades que posee. Algunos grupos funcionales polares se ionizan completamente dependiendo del pH de la solución. Esto lo vamos a ver en una próxima filmina. Entonces tenemos grupos funcionales que tienen oxígeno, el hidroxilo, que está presente en los alcoholes, por ejemplo, en el metanol, etanol, ¿sí? El grupo funcional que siempre vamos a encontrar que tienen es el hidroxilo, caracterizado por, posee un oxígeno unido a un hidrógeno y el oxígeno se une a un carbono. Es de naturaleza polar. Otro grupo funcional es el aldehído, en realidad el carbonilo, perdón, que el carbonilo puede corresponder a un aldehído o a una cetona. ¿Cuándo es un aldehído? Cuando ese grupo carbonilo se encuentra en un carbono primario. Un carbono primario es un carbono que está en el extremo de la molécula. Entonces vamos a encontrar, además del grupo carbonilo, un hidrógeno que se une al carbono. Carbono unido por doble enlace a oxígeno y unido también a un hidrógeno es el grupo funcional de los aldehídos característicos. También es de naturaleza polar. Si vemos tanto el alcohol como el aldehído, pueden formar enlaces puente de hidrógeno. Las cetonas también tienen grupo carbonilo, pero ese grupo carbonilo se encuentra unido a otros carbonos. R significa es un radical que generalmente va a ser, son carbonos los que acá se encuentran unidos. También tienen naturaleza polar. Este oxígeno, por ejemplo, podría establecer enlace puente hidrógeno con un hidrógeno del agua. El grupo carboxilo es propio de los ácidos orgánicos y está constituido por un oxígeno unido por doble enlace a un carbono y un grupo oxidrilo. También es de naturaleza polar. Otro grupo funcional es el éster. El éster es propio, lo vamos a ver cuando veamos los lípidos, específicamente los acilglicéridos, vamos a ver que poseen el grupo funcional
éster. El grupo éster está constituido por un oxígeno que se une por doble enlace a un carbono. A este carbono se une otro oxígeno y este oxígeno a otro carbono. Pero la característica que tiene es de naturaleza no polar. Vamos a ver el comportamiento del grupo carboxilo. Dijimos que era un ácido. Todos los ácidos orgánicos tienen tienen este grupo carboxilo, que en presencia, si nosotros vemos acá, el oxígeno tiene una densidad de carga negativa, en tanto el hidrógeno una cierta densidad de carga positiva. En presencia del agua acá se comporta como una base, es decir, es capaz de captar un protón, y el grupo carboxilo como ácido es capaz de ceder un protón. Recordemos ya los conceptos de Bronsted y Lowry que hemos visto. Y entonces ese grupo carboxilo se transforma en el anión carboxilato. Fíjense acá que tenemos una rayita, que eso simboliza que hay electrones ahí. Este carboxilato es una base conjugada y es capaz, luego en la reacción inversa, de tomar un protón y transformarse nuevamente en el carboxilo. Ese protón, ¿quién se lo va a ceder? El ion hidronio, en el que se había transformado el agua al captar el protón del grupo carboxilo. El hidronio, recordemos, es un ácido conjugado. Lo que me interesa es que vean, acá teníamos grupo carboxilo, supongamos que nosotros tengamos un ácido que sea el ácido láctico. Cuando se pierde el ácido láctico, el protón se va a transformar en lactato, la terminación ato. Por ejemplo, el ácido pirúvico, cuando pierda ese protón, se va a transformar en piruvato, y así respectivamente. Compuestos con nitrógeno, el grupo funcional amino, también dependiendo si ese nitrógeno se encuentra en el extremo de la molécula o si no está en el extremo, va a ser una amina primaria. En el caso que esté en el extremo de la molécula y a este nitrógeno se unen dos hidrógenos. Recordemos que el nitrógeno tiene características básicas. Tiene un par de electrones sin compartir, tiene 5 electrones en su última órbita. Entonces se comporta como una base y tiene naturaleza polar. Puede establecer enlaces puente hidrógeno con el agua, por ejemplo, o con otros compuestos. Cuando el grupo amino está entre carbonos, es de naturaleza secundaria en ese caso. También ahí vamos a tener nitrógeno unido a un solo hidrógeno y a su vez unido a carbonos. También es de naturaleza polar. Otro, el grupo imino, en el que el nitrógeno está unido por un doble enlace al carbono, con también naturaleza química polar. Y el grupo funcional amido, en que tenemos el carbono al que se le une un oxígeno por un doble enlace y a su vez a ese carbono un nitrógeno al que se le unen dos hidrógenos. Esto lo vamos a ver después cuando veamos los enlaces peptídicos para formar las proteínas. Es de naturaleza polar. Entonces veamos cómo es el comportamiento de estos compuestos con nitrógeno, estas aminas, cuando se comportan como base. Acá tenemos este radical, se denomina radical metilo. A este carbono se unen 3 hidrógenos, ¿sí? Esto está, digamos, en una fórmula semi-desarrollada, pero si nosotros hiciéramos la fórmula desarrollada, tendríamos un hidrógeno, por ejemplo, lo podríamos esquematizar
hacia arriba, otro hidrógeno hacia abajo, otro hidrógeno hacia la izquierda del carbono y unido entonces luego el carbono con el nitrógeno. Este nitrógeno tiene el par de electrones libres, se comporta como una base, acepta un protón y se transforma en un ácido. Es una reacción que está en equilibrio, ¿sí? Digamos que se forma tanto el ácido como este ácido, luego, según las condiciones del medio, puede volver a transformarse en una base y un protón. Compuestos que tienen grupo funcional con fósforo, el grupo fosforilo. Tenemos unido al fósforo un oxígeno con doble enlace, dos grupos oxidrilo y a su vez un oxígeno que se une a carbonos. Es de naturaleza ácida polar. Perdón. Y compuestos con azufre tenemos el grupo sulfidrilo, también denominado tiol porque tiene propiedades semejantes a los alcoholes, en que tenemos unido al azufre un hidrógeno y es de naturaleza polar. Otro grupo funcional que contiene azufre es el sulfurilo, proveniente, es un compuesto derivado del ácido sulfúrico, en el que un hidrógeno del ácido sulfúrico es reemplazado por un carbono o una cadena carbonada. También tiene naturaleza ácida y es polar. Acá nosotros vemos que tiene este grupo oxidrilo, puede ceder este hidrógeno y comportarse como un ácido. Entonces, estos grupos funcionales los iremos viendo a medida que vayamos reconociendo las distintas moléculas.